Nosotros somos el equipo 2 y a continuación les vamos a presentar el análisis de un caso clínico sobre carcinoma bucal, una enfermedad que puede parecer silenciosa al principio, pero que tiene consecuencias graves si no se detecta a tiempo. El caso trata de un paciente que acudió a su odontólogo refiriendo que le salió una bolita en la boca, que tenía desde hace tiempo. No le dolía, pero a veces sangraba. Al revisarlo, el odontólogo detectó una tumoración pálida, dura, que ya le causaba ardor, dificultad para tragar y hablar. Después de varios estudios, el diagnóstico fue carcinoma bucal, lo cual sorprendió al paciente, quien preguntó: ¿cómo pasó esto si al principio no me dolía? ¿Por qué creció tan rápido? Este caso nos pareció interesante porque nos permitió aplicar lo aprendido durante la semana sobre crecimiento celular, mutaciones, control del ciclo celular y detección oportuna de tumores. El caso que analizamos hoy corresponde a un diagnóstico de carcinoma bucal, un tipo de cáncer que se desarrolla en la cavidad oral, afectando estructuras como los labios, lenguas y encías. Este tipo de cáncer ocurre debido a la proliferación descontrolada de células epiteliales que han acumulado mutaciones genéticas con el tiempo. Pero ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en este paciente y por qué la bolita creció tan rápido? Primero, a lo largo del tiempo, las células de su boca fueron acumulando mutaciones. Estas mutaciones pueden deberse a la exposición a factores como el tabaco, el alcohol, la radiación UV, o incluso infecciones virales como el virus del papiloma humano. En la fase inicial, estas células comienzan a multiplicarse lentamente y por eso al principio el paciente solo notó una bolita indolora. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas células perdieron el control sobre su ciclo celular, como aprendimos en clase. El ciclo celular tiene mecanismos de control, regulados por proteínas como la ciclina y las quinasas dependientes de ciclinas. En este caso, estos controles fueron alterados, permitiendo que las células se dividieran de forma continua y sin regulación alguna. Además, las células evitaron la apoptosis, que es la muerte celular programada, por lo que siguieron acumulándose sin detenerse. Otro factor clave es la angiogénesis. Las células tumorales comenzaron a estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos, asegurando así un mayor suministro de oxígeno y nutrientes. Esto aceleró aún más el crecimiento de este tumor. Finalmente, con el tiempo, el tumor invadió tejidos cercanos, provocando ulceraciones, sangrados, ardor y dolor al deglutir, síntomas que el paciente comenzó a notar más recientemente, lo que nos da como conclusión un caso demuestra que este proceso que inició de manera silenciosa, con una acumulación de mutaciones y pérdida del control del ciclo celular, puede transformarse rápidamente en un cáncer agresivo como es el carcinoma bucal. Antes de poder analizar a fondo el caso, como equipo decidimos identificar algunos términos que necesitábamos entender bien para poder explicarlo correctamente. Aquí les compartimos las definiciones más importantes que investigamos. Primero, el carcinoma bucal. Es un tipo de cáncer maligno que se forma en el epitelio de la cavidad oral. Puede aparecer en diferentes zonas de la boca como la lengua, mejillas, encías o paladar, y es uno de los cánceres más frecuentes en el área de cabeza y cuello. Segundo, el término tumoración. Se refiere a una masa anormal de tejido. Puede ser benigna o maligna, pero en este caso, al tener bordes duros y ser persistente, se asoció a un proceso maligno. Indoloro es un síntoma engañoso. Significa que no causa dolor y por eso muchas personas no acuden al médico de inmediato. Sin embargo, como vimos en este caso, el dolor puede aparecer después cuando el tumor crece y afecta más estructuras. Deglución es el proceso de tragar alimentos o saliva. Cuando hay una tumoración en la boca puede dificultarse por el tamaño del tumor, la inflamación o el dolor. Ardor es una sensación de quemazón o irritación, que en este caso apareció cuando el tumor comenzó a invadir otros tejidos. Y finalmente la metástasis, aunque no se menciona en el caso, la incluimos para entender la gravedad, es cuando las células cancerosas se desprenden del tumor principal y se diseminan a otras partes del cuerpo. Si el carcinoma bucal llega a ese punto, el tratamiento se complica y el pronóstico empeora. Entender estos conceptos nos ayuda a interpretar mejor los síntomas del paciente y a profundizar en el porqué del diagnóstico. La primera pregunta que le hicimos fue cómo se origina un carcinoma bucal y por qué puede crecer tan rápido. Y en resumen nos contestó que el carcinoma bucal surge por mutaciones en el ADN de células epiteliales, frecuentemente por tabaco, alcohol o BPH. Estas células crecen sin control. El tumor al principio no duele, pero al avanzar invade tejidos profundos y causa síntomas. Su crecimiento puede ser rápido si es tipo agresivo y el sistema inmune no lo controla. La segunda pregunta fue qué síntomas iniciales tiene el carcinoma bucal, y como respuesta nos dijo que suele presentarse como una masa dura o úlcera que no cicatriza con bordes irregulares.
Al principio puede no doler, pero con el tiempo aparecen ardor, sangrado, dolor y dificultad para hablar o para tragar. Como tercera pregunta le preguntamos si el carcinoma bucal es curable si se detecta a tiempo. Y nos respondió que sí, si se detecta en etapas tempranas. El carcinoma bucal puede ser tratado con éxito mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, dependiendo de su localización y su tamaño. El pronóstico mejora mucho si no hay metástasis. La cuarta pregunta fue, ¿por qué una tumoración puede parecer inofensiva al principio? Y nos respondió que, debido a que en sus primeras fases, el tumor puede estar localizado en capas superficiales, sin afectar nervios ni vasos sanguíneos. Es por eso que no duele, no causa inflamación evidente, ni síntomas funcionales. Como quinta pregunta preguntamos qué diferencia hay entre un tumor benigno y uno maligno en la boca. Y nos respondió que un tumor benigno crece lentamente, no invade tejidos cercanos ni genera metástasis. Y un tumor maligno, como el carcinoma bucal, invade tejidos vecinos, puede ulcerarse, sangrar y extenderse a otras partes del cuerpo. Como sexta y última pregunta, le preguntamos qué fuentes usa ChatGPT para responder estos temas médicos. Y como respuesta nos dijo que ChatGPT se basa en literatura científica y médica y en bases de datos como PubMed, Medline Plus, OMS y el Instituto Nacional del Cáncer. Como sexta y Finalmente, hicimos una comparación entre las respuestas de ChatGPT y lo que encontramos en fuentes válidas como libros, artículos y la biblioteca digital. Lo que notamos fue que la información coincidía en la mayoría de los puntos. Por ejemplo, tanto ChatGPT como los textos científicos mencionan que el carcinoma bucal suele iniciar sin dolor, que está asociado al consumo de tabaco y alcohol y que si no se detecta a tiempo puede tener un desarrollo agresivo. Nuestra reflexión como equipo es que ChatGPT puede ser una herramienta útil para orientar la investigación, sobre todo cuando uno no sabe por dónde empezar o necesita una explicación sencilla. Sin embargo, también aprendimos que es fundamental confirmar toda la información con fuentes científicas, ya que estamos hablando de temas de salud que requieren precisión. En resumen, esta actividad nos ayuda a comprender mejor cómo se relacionan los conceptos del ciclo celular con enfermedades reales y a usar la tecnología como un apoyo para el razonamiento clínico. Gracias.